lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. En este espacio de podcast siempre tratamos temas actuales, temas que a la final son parte de nuestra vivencia del día a día. Hemos hablado un sinnúmero de ocasiones sobre los diferentes tipos de bullying, cómo afecta a la persona que está recibiendo el bullying, pero no hemos hablado de cuando a la final, desgraciadamente, tenemos en nuestra casa al que hace bullying, al agresor, porque eso es agresión. Y para atacar este tema y para aprender a identificar si a la final estamos teniendo un problema con nuestros hijos, de que ellos son los que atemorizan y los que agreden a sus compañeros en la escuela y nosotros no tenemos ni la más mínima idea, pero tenemos que aprender a identificar. Estamos con la neuropsicóloga Zoila Mondejar. Zoila, feliz año y bienvenida. Feliz año y gracias. Gracias, y qué interesante este tema para empezar el año realmente. Porque como tú dices, se habla mucho del bullying y de lo que pasa con las personas que sufren bullying. Pero ¿qué pasa cuando nosotros como padres nos enteramos que son nuestros hijos, nuestros pequeños, los que están lastimando a los demás? Y en ese caso yo hice una hoja de ruta, unos pasos que tienen que hacerse en ese orden para poder manejar la situación, porque es una situación muy compleja. El primer paso va a ser que tú aprendas a manejar las emociones que te genera el enterarte que tu hijo es el agresor. Porque vas a sentir miedo de qué está pasando, qué niño he criado, vas a sentir vergüenza del qué dirán, vas a sentir ansiedad, vas a tener dudas sobre tu papel como padre y luego probablemente vas a pasar a un estado de negación, imposible, se han inventado, mi hijo no puede ser. Y luego podrías pasar a una etapa de tratar de enmascarar esta situación y no enfrentarla. Aquí te quiero interrumpir, Zoila. ¿Es algo, alguna falla o algún descuido durante la crianza que podría generar que nuestro hijo se convierta en agresor o simplemente pasó? Bueno, allí hay de las dos cosas, ¿ok? Por un lado, definitivamente, en la mayor cantidad de casos, son niños que también son violentados en el hogar. Son violentados porque se les pone apodos, porque se les califica, se les insulta, se bromea de maneras que a ellos los lastiman, y como ellos entienden que esa es la parte natural de convivir con los demás, la replican, porque nosotros aprendemos por imitación y por modelaje. Y si en casa lo vemos, lo replicamos como algo absolutamente natural. Además, si a nosotros nos molesta la dinámica en la casa, una manera de desahogar este malestar es replicándolo en otros, ¿ok? Es un mecanismo inconsciente, pero sucede. Entonces, lo primero que tenemos que observar es cómo se manejan las cosas en el hogar. Un niño que insulta a una niña es porque en su casa de pronto la gente de la familia se insulta. Se tratan del gordo, el panzón, el bobo, el lento, y todos estos adjetivos que parecen inocuos no lo son. Marcan definitivamente tu personalidad y la manera como vas a enfrentar el mundo, ¿ok? Cómo te vas a relacionar con los demás, ¿ok? Entonces, y por otro lado también están algunas personas que tienen una condición psicológica, psiquiátrica, que hace que no tengan desarrollada la empatía y por tanto no sienten el dolor que puede estar sintiendo la otra persona cuando les está gestionando dolor. Entonces simplemente lo hacen porque no pueden percibir el dolor de los demás. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar esas dos cosas. Entonces en este primer paso vamos a ver nuestras emociones, porque si nosotros estamos desbordados o negados, no vamos a poder abordarlo porque es una situación bastante compleja. Después de haber entendido y tranquilizado y saber que no es personal, no es que yo soy un mal padre o hay cosas que podría mejorar, etcétera, lo segundo que voy a hacer es voy a investigar, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿En qué contexto se dio? ¿Con qué persona se dio? ¿En qué situación? ¿Qué acontecía? ¿Ok? Hay que evaluar el contexto y saber exactamente qué pasó, sin intentar negar los hechos, ¿ok? Pero conocer y recoger toda esta información nos va a permitir llegar a un tercer paso, que es sentarte con tu hijo y hablarlo muy directamente. Y en esa conversación, lo primero que vas a hacer es nombrar el hecho directo y concreto, porque para esto tú ya no estás irritado, ya manejaste tus emociones y ya investigaste completamente con el colegio, con el entorno, con todos. No hay duda, no hay forma de que tú seas injusto porque ya hay una certeza.
ahora sí tú te puedes sentar y decirle a tu hijo, ok, vamos a conversar. Sé que hay una niña a la que tú le dices boba todo el día, que esto ha escalado, que se lo escribes, que se lo dices en clase, que lo gritas en el recreo. Y que generas que al final el resto, el entorno Que- también la Así agredan. es, que contagias a los demás, que diriges un grupo que le hace daño y que esta niña ya no quiere ir a la escuela, ya no quiere comer e incluso ha atentado contra su vida o piensa atentar contra su vida porque siente que es lo peor que existe en el mundo. Y eso no corresponde a un niño bueno y tú eres un niño bueno. De una vez separando el hecho de la persona. Tú eres un niño bueno haciendo cosas que no son buenas, porque esto no es bueno. Entonces, separas, eso es importante, que no le digas tú eres un mal niño, Ujú. ¿ok? Entonces, una vez que tú has hecho esta separación, ya has hablado directamente, pasas al siguiente paso, que es el reconocimiento. Tú tienes que hacer que el niño empiece a analizar qué hizo, por qué lo hizo, y que te cuente sin que tú juzgues. sin Pero tú- que él ya esté consciente y acepte que actuó mal. Así es. Una de las cosas que podemos hacer es decir, ¿qué sentirías tú? Si a mí, digamos que su relación, la mejor relación dentro del entorno familiar sea conmigo, que soy la mamá, suponemos. ¿Cómo te sentirías tú si cuando yo llego a mi trabajo, a mí me dicen ya llegó la boba? Seguro que va a ser todo mal porque es una boba. No sé por qué le pagan si es una boba. No sé por qué tienes hijos si es una boba. ¿Cómo te sentirías tú si a tu mamá le dicen eres una boba? Tú no te puedes estacionar aquí porque es una boba y seguro que cuando salgas vas a chocar a alguien. ¿Cómo me sentí? ¿Cómo crees que yo me sentiría? ¿Tú crees que yo estaría aquí, yo podría hacer todo lo que hago, yo podría ir a jugar contigo? Y tratar de llevarlo a que se involucre con esa sensación y ese sentimiento poniendo el efecto en alguien que para él sea representativo. Porque de pronto, ¿cómo se sentirá esa niña? Sabes que no me interesa esa niña. Pero si tú se lo pones en cómo te sentirías tú, o cómo me sentiría yo, o cómo se sentiría tu papá si su papá es el más importante, cambia la cosa y podemos hacer que llegue más esta empatía que de pronto no había aparecido. Ujú. Y luego viene reparar, ¿ok? Porque Ayudarlo. claro, viene reparar, ¿ok? Entonces estamos de acuerdo que hemos insultado a esta niña, que esto no es correcto, que esto le ha hecho daño, la ha lastimado y que tenemos que manejarlo. Y en esta reparación, lo primero es que el padre tiene que acompañar al proceso de reparación. No lo dejo, ve y pide perdón, escribe una carta de disculpas, no. Escribamos una carta de disculpas y vamos a la casa de este niño, pero yo voy con él. ¿Cómo es que llegamos al punto de que tenemos un hijo agresor en nuestra casa, pero no tenemos nosotros ni la más mínima idea? Bueno, eso puede pasar por varias cosas. Una, porque dentro del día a día y las múltiples labores que desempeñamos en el día no tenemos tiempo suficiente para observar detalles. Siguiente es porque los queremos tanto que no vemos, ¿ok? Y pensamos que todo lo que hace es inofensivo, sin pensar que de pronto esta repetición de pegarle al perro era un indicador de que también le puede pegar a los demás. Y que si el perro llora y él disfruta y le sigue pegando al perro, también lo va a hacer con otro ser vivo, ¿ok? A veces no lo estamos viendo, no lo entendemos en toda su dimensión. Podemos tal vez cuando no es hijo único, sino que tiene un hermano o hermana, podemos ver tal vez ese comportamiento, puede haber una señal en ese comportamiento que simule lo que está sucediendo en la escuela. Sí, podrían haber signos de alarma, ¿ok? Y para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a entender que nuestros hijos van a equivocarse, no son perfectos, y reconocer que algo está pasando. Ujú. Pero muchas veces lo justificamos y decimos son niños, así son los niños, ¿ok? Y no nos damos cuenta y no lo vemos. Y también podría ser que este sea un niño que sea más allá que una persona que hace daño, una persona que puede manejar las situaciones y que en su casa no muestra signos, pero fuera así. Estos son los casos más complejos, porque realmente, y me ha tocado, papás que no tenían la más remota idea porque era el hijo modelo en casa. Y cuando ve los videos de lo que está haciendo, lloran y sufren porque no lo pueden E creer. incluso a veces, porque conocí un caso, ya ahorita es adolescente esta persona, excelente alumno, Así es. excelente, brillante, ¿no? Entonces los papás, obviamente, imagínense, tengo al El mejor orgullo. alumno, ¿no?
pero era un líder negativo, porque aupaba a sus compañeros, a sus pares, contra determinado alumno. Ujú. Entonces, obviamente, o los papás que se van a imaginar, si es destacado en el colegio, de que en cambio es un agresor. Claro, habría que ver si es destacado en el colegio, pero también ellos tendrían que ver en casa si también era destacado en sus relaciones sociales con los demás, con los hermanos, con los amigos, con ellos mismos, como padres, con los primos, con los abuelos. De pronto eres brillante académicamente, pero sí veías que a los primos les hacía daño, los encerraba en el baño, les cortaba el pantalón, les escondía los zapatos. Si sabe que, por ejemplo, a un niño le irrita que le escondan los zapatos, cada vez que podía le escondía los zapatos cuando se metía a la piscina, ¿sabes? Ya tú estás viendo que disfruta de hacer llorar y lastimar a otras personas. Del dolor. Y del dolor de los demás. Y disfrutas de generar este dolor, ¿ok? Entonces, sí, no tiene nada que ver con que seas brillante académicamente, pero de pronto esto que sea tan brillante académicamente no me lleva a mirar que ser brillante académicamente no es lo único que importa. ¿Qué mensaje le podríamos dar a aquellos padres que a la final están empezando a tener un indicio, pero no saben? Tú has hablado de las Sí. etapas, pero empiezan a tener un indicio, pero no saben realmente cómo traerlo a colación en un diálogo, en una sobremesa, o ir al cuarto de nuestro hijo, ¿sabes qué? Queremos conversar. O sea, ¿de qué forma empezar a abordar para identificar? Ok, tú quieres, por ejemplo, ¿verdad? Que te has dado cuenta de que patea el perro, Ujú. ¿ok? Ya lo viste varias veces, ya tú estás calmado, ya te saliste del tema de soy un mal papá, del qué vergüenza, etcétera, etcétera, y te sientas en un espacio cerrado, sin teléfono, ni él, ni tú, ni nadie, y decir, oye, hemos notado esto, y realmente esto, hijo, quiero que sepas que este es un ser y que esto no se puede hacer, coméntame qué pasa, por qué lo estamos haciendo, y conversamos y él sabe que tú estás diciéndole que eso no es algo bueno, que estás atento y que él te cuente por qué lo está haciendo, ¿ok? Entonces, mira, no vamos a hacer esto porque eso lastima a otro ser y nosotros no lastimamos a otro ser, que somos buenas personas. Tú eres un buen humano y los humanos no lastimamos. Así es que esta conducta no corresponde a un buen humano, no la vamos a repetir, ¿de acuerdo? Y el papá tiene que estar observante, y esa era la siguiente parte. No es que ya reparé, ya fui, ya le leí la carta, perdóname, el papá tiene que estar encima, observando minuciosamente cada gesto, cada signo, que me diga si esta es una situación que se Y está dando un repitiendo. ejemplo. Dando el ejemplo y el siguiente paso, el último, reuniéndote con la escuela, haciendo alianzas con la escuela para que en la escuela te ayuden también. Dentro del entorno escolar pasan la mayor parte del tiempo, muchas veces los Exacto. niños, y puede que ellos vean, de hecho van a ver cosas que tú en casa no ves. Entonces, tienes que pedir ayuda, tienes que decir, sé que esto está pasando, tienes que aprender a decir, reconozco que mi hijo está haciendo esto, ya él lo reconoció, me avergüenza, hemos conversado al respecto, estamos manejándolo, necesitamos ayuda, pero ir con esta reconocimiento, esta necesidad de ayuda, esto de no ir, es mi hijo, y no, sí, sino más en la empatía, En la postura de ayudar. en la postura de necesito ayuda Ujú. y sé que estamos mal. Perfecto. Ujú. Muchísimas gracias a Zoila Mondejar. Ella es neuropsicóloga y hemos abordado un tema importantísimo sobre el bullying, pero cuando es nuestro hijo el agresor, cómo identificarlo, cómo ayudarlo, cómo tratar de enmendar esa situación. Todo eso hemos abordado el día de hoy con Zoila. Si se lo perdió o lo cogió empezado, no se preocupe porque quedan subidos en todas nuestras redes sociales para que usted lo vea. Véalo y compártalo, porque a la final usted que me está escuchando, que nos está viendo en este momento, tiene a un hijo agresor, pero ni siquiera tiene la más remota idea de que esa es una realidad que está sucediendo en su hogar. Hacemos una pausa y ya volvemos con más aquí en Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente, sin complicación. Sin peros ni rodeos, lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni problema.